21 minutos, 23 grados la temperatura actual para este 8 de enero, máxima 31 aquí en la ciudad y conurbano. Y tenemos el gusto de saludar al escritor Matías Segretti, que ha trabajado un libro, una novela llamada El Gauchito, que le ha presentado en un lugar muy querido por Radiográfica, que es el Profesorado Pueblos de América, que justamente nos regaló el gauchito que tenemos aquí en Radiográfica. De eso se trata, ¿no? De irnos regalando y bueno, ir compartiendo esta religiosidad popular. Matías, ¿qué tal? Lucas Molinari, Leila Vitar, te saludamos aquí en Radiográfica. Hola Lucas, Leila, buen día para ustedes, buen día para los oyentes, ¿cómo están? Gracias por la atención. Bueno, nos gustaría que nos cuentes la historia, primero, repongamos la historia del gauchito, de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, el nombre completo de este hombre que ha quedado en la historia y que, bueno, hoy es venerado en todo el país. Bueno, lo que sucede con este tipo de personajes, que no son figuras notorias o públicas, relevantes en el sistema político en su momento, sino que empiezan a construir un imaginario y sobre todo un mito y la religiosidad de manera posterior a su muerte, es que hay muy poca documentación que vaya registrando y sistematizando su vida. Estamos hablando de los inicios o el momento anterior al inicio del Estado Nacional Argentino. Pero bueno, lo que se cree, lo que está también documentado, hay un trabajo de Chumbita también alrededor de varios bandidos sociales, como los categoriza él, es que nace en la zona del Payubre, que es Mercedes, Corrientes. Estamos hablando de un momento donde las fronteras entre Brasil, entre Uruguay, entre Paraguay eran como mucho más frágiles, ¿no? Entonces todos compartían una lengua, todos compartían costumbres, y la división limítrofe estaba dada por eso, por las pujas internas entre los estados que estaban naciendo y por la ampliación o no de las fronteras. Nace en Mercedes más o menos, ¿no? Para el 1840, 1845, y es reclutado en la guerra de la Triple Alianza. Una guerra que enfrentó a diferentes, sobre todo a los sectores populares, ¿no? Con las levas forzadas de los ejércitos, donde la primera línea eran, sobre todo en Argentina, fueron los negros, pero después venían los gauchos, y por último los oficiales del ejército, ¿no? Los que venían a hacer carrera, los que venían de Buenos Aires, de Córdoba, tratando de ser parte o crecer en los rangos del Ejército Nacional. Cuando termina la guerra, el gaucho deserta, porque ¿qué es lo que pasaba con toda esa masa de gauchos y trabajadores y campesinos que sobrevivieron? Era que muchos querían ser empleados o los empleaban forzosamente a seguir siendo o construyendo ese aparato represor naciente del Estado Nacional, ¿no? Entonces había, por ejemplo, peleas entre los autonomistas y liberales, y si había en la zona el Partido Autonomista iba ganando, reclutaban forzosamente a los gauchos para ir a básicamente masacrar a sus vecinos. Entonces ahí el gaucho Antonio Gil, que para mí es el momento más importante, porque siempre hay momentos importantes, ¿no?, en la vida de estas figuras mitológicas, pero es la decisión, ¿no? Como la decisión de valentía, de coraje, de decir, la verdad que con ustedes no quiero saber más nada, sé que si tomo una decisión de estas, la voy a pagar con la vida, porque un gaucho que deserta es perseguido hasta la muerte, no hay otra condena intermedia. Se convierte en bandido, ¿no? Exacto, se convierte en bandido. Hay una matanza que se registra de una familia del Partido Liberal, donde gran parte de los soldados que habían sido reclutados en esta guerra infame contra el Paraguay son partícipes también, y ahí el gaucho decide. Y a partir de esa decisión lo empiezan a perseguir. Entonces la figura empieza a convertirse a partir de una idea de solidaridad, de comunión, de ser parte o por lo menos alejarse de estas pujas internas que tenían los partidos políticos y decir, la verdad que yo me siento hermano de todos. Entonces se va al monte, ¿no? El único lugar donde hay refugio es el monte, y ahí empieza como toda una aventura de este muchacho, donde lo empiezan a perseguir los soldados, y él encuentra una única forma de subsistir, además de vivir del monte, de cazar, de tener una buena relación con los animales y con las plantas, es decir, voy a robarle un poco a los que antes nos sacaron,
que no siquiera es robarle, ¿no? Es devolverle un poco de lo que antes nos sacaron antes. Entonces va a los grandes estancieros, se hace amigo de todos los gauchos, de los paisanos, entra y les roba a todos, ¿no? Y esto empieza a joder, porque una cosa es perseguir al gaucho desertor. Otra cosa es perseguir al gaucho desertor que le roba a los terratenientes de acá del barrio. Entonces, ahí empieza como el ejército a decir, che, hay que agarrarlo en serio porque ya tengo quejas. Y ahí se empieza a construir otro mito del gaucho, que es el gaucho, además de ser el bandido y el que comparte, porque el único refugio que tiene son las personas con las que puede compartir su botín, son campesinos, gaucho igual que él, es esto, la destreza que tiene con el cuchillo, la posibilidad de la transfiguración, ¿no? Hay una idea de que el gaucho se escapa porque está en una comunión tan profunda con la tierra que puede transfigurarse en animales, en yaguareté, en aves, en la tierra misma. Entonces los soldados se empiezan a volver locos, porque dice, este hijo de puta que lo teníamos hace 2 meses acá, de repente se convierte en yaguareté, ¿cómo es el asunto? Y ahí lo empiezan a perseguir y empieza cada vez a ganar más fama y nunca lo encuentran y mata a 2 y se mete un día en un cuartel y mata al capitán del cuartel solamente para divertirse y se vuelve. Entonces se empieza a construir un miedo alrededor de esta figura. Además es muy creyente de un santo que es San Baltasar. Nosotros de acá estamos acostumbrados por una tradición, si se quiere, judío-cristiana, de festejar el 6 de enero a los Reyes Magos, ¿no? Por eso llega también la fecha del 8. Pero nosotros tuvimos una tradición muy fuerte de las culturas provenientes de África, donde uno de los santos, ¿no? En este crisol y sincretismo de religiones, uno de los santos elegidos por las comunidades africanas era San Baltasar, el rey mago negro. Y se festeja el 6 de enero. Y ese festejo eran bailes hasta la madrugada en honor a este santo. Bueno, el gaucho, como muchos gauchos de la zona del litoral, era un ferviente creyente de este santo. Y sabían que como iba, ¿no?, a esta fiesta todos los 6, lo iban a poder enganchar en alguna. Y ahí es donde aparece como alguno de los mitos, el color rojo, ¿no? Como hay una discusión alrededor del color rojo, ¿por qué? ¿No? Algunos dicen que era federal, otros dicen que era el Partido Autonomista, otros que, bueno. Hay una versión, que es la que me gusta más a mí, es que el santo Baltasar tiene el color rojo, y es ahí en donde se hacía esta fiesta que se le daba a aquellos devotos que no le faltaban la palabra nunca a este santo, un trapo rojo que se lo ponían como vincha. Y no es solo el gaucho Antonio Gil, sino todos aquellos que eran devotos de este santo. Bueno, hay una ceremonia donde aparentemente, algunos registros que tiene Chumbita, le hacen esta ceremonia a Antonio Gil y se pone la vincha roja que vemos nosotros, el cuello también, ¿no? Como el pañuelo. Y a partir de ahí también empieza a construirse esta idea de el mito del color rojo. Uh-huh. Bueno, y después llegamos al momento en el que lo capturan, que lo matan y, bueno, el nacimiento del santo, ¿no? Claro, porque hasta ahí es un bandido, ¿viste? Puede ser. Miren, hay un libro de Cristian Alarcón que habla sobre los pibes en zona norte. Un chico que era también un bandido en la década del 2000-2001, que es el Frente Vital, que durante muchos años había construido una lógica de respeto hacia los mayores y hacia los padres, donde estaba en disputa con los tranzas del barrio, etc. Pero en ese momento no se reconoce esa figura porque es parte del presente. Y en el presente hay tanta disputa y hay tantas condiciones que todavía están sobrevolando que no se construye como mito. Lo que hizo Cristian Alarcón es rescatar el mito posterior, ¿no? Entonces, cuando me maten quiero que toquen cumbia, ¿no? El título del libro. Exacto, se llama así el libro, es muy bueno. Pero lo que hace es eso, ¿viste? Como después revisa en los marcos, como si queremos, antropológicos, sociológicos, cuáles fueron los acuerdos de los ladrones en términos de la Constitución y la referencia comunitaria. Y ahí había algo que se fue perdiendo, ¿no? En algunos lugares, en otros. Está también puesto en el libro o escrito, relatado en primera persona, en el libro del Ser González, El Resentido, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahí es un bandido más, entonces quiero decir el gaucho. Como saben que el 6 de enero va a estar ahí en una fiesta, porque son así, ¿viste? Como los gauchos van a ir a la fiesta y cueste lo que cueste, porque tampoco hay mucho más para perder, ¿no? Cuando uno está perseguido, cuando uno no tiene con quién, cuando
la marginalidad y la persecución está siempre al borde de la vida, por lo menos voy a ir a defender lo que yo considero que es esencial, que es mi vínculo con un santo. Entonces vamos a una fiesta, no lo pueden agarrar, va a otra, y en una le agarran a algunos compañeros. Y el tipo se entrega, dice, nada, la verdad que yo prefiero que me maten a mí que no le maten a mis compañeros. Bueno, el ejército argentino, se imaginarán, que mató también a los compañeros y después lo agarran a él. Y el 6 lo capturan y le piden que vaya a Goya, ¿no? Como lo trasladen a Goya para que sea juzgado. Pero en el medio reciben una orden, yo calculo que debe estar asignada por el pedido de los terratenientes de la zona, de la aristocracia naciente de ese lugar, donde dice que por favor lo maten, ¿no? Si encima lo perdonan, esto va a construir una idea de mito de que es posible. Entonces lo matan y lo matan de una manera muy particular, ¿no? Porque lo cuelgan de los pies, ¿no? Frente a un árbol y nadie se anima a matarlo. Entonces contratan a un verdugo para que se acerque y que lo pase a cuchillo. Entonces cuando se acerca este hombre, él le dice una frase, ¿no? Seguramente la conversación fue mucho más larga. Le dice, con la sangre de un inocente se cura otro inocente. El tipo escucha estas palabras y hace su trabajo, ¿no? Lo devuelve. Pues termina el trabajo y se vuelve a su casa. Y ahí me aparece el gran mito, ¿no? Con el primer milagro. Cuando llega a su casa, se encuentra con su mujer en la puerta de su rancho. Estamos hablando siempre de gente pobre, ¿no? Matando gente pobre. Y le dice, se nos muere el gurí, se nos está muriendo nuestro hijo. El tipo ahí recuerda, ¿no? Como con la sangre inocente se cura otro inocente. Entonces vuelve a caballo al lugar donde había estado el cuerpo de Antonio Gil, la sangre permanece húmeda todavía, milagro, moja con un trapo, vuelve al galope y con esa sangre cubre a su hijo. Que a las horas sonríe de alguna manera burlando la muerte, ¿no? Y ahí el verdugo es el que se convierte en el primer devoto de Gauchito Gil. Entonces, esa idea de la tensión, ¿no? De la muerte, del igual, la idea de la obligación y después de la devoción, algo que se conjuga ahí, de Gauchito Gil, que se puede conjugar en cualquier barriada de Buenos Aires, del conurbano, incluso de cualquier otra provincia, ¿no? Claro. Matías, acá te saluda Leila. Te quería preguntar, bueno, justamente por eso, el efecto que tiene el Gauchito Gil en los sectores populares y en particular la relación con el conurbano bonaerense. Sí, es impresionante. Bueno, hay como un estudio acerca de por qué llegó acá. ¿Por qué? Y viene de Mercedes, ¿no? Porque si pensamos como las olas inmigratorias y de asentamiento de las provincias o de los pobladores de las provincias en el territorio de la ciudad de Buenos Aires o el conurbano, es un proceso anterior al nacimiento o a la instalación del mito con mucha fuerza. De hecho, había otras creencias como mucho más difundidas, como la difunta Correa, ¿no? Hoy cualquiera iba a una plaza y encontraba botellas y a la difuntita ahí, ¿no? En alguna como santuario. Yo creo que eso empieza a llegar por un fenómeno que tiene que ver con la desarticulación del sistema ferroviario. Eso viene de la década del 90 y después veremos dentro de 20 años qué pasa también en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con la desarticulación del sistema ferroviario, los que empiezan a tener protagonismo en términos de circulación de mercaderías son los camioneros. Y los camioneros provenientes del litoral, sobre todo de Brasil, de Paraguay, Misiones, Corrientes, Grandes Fruteros, Yerbateros, etcétera, empiezan a encontrar una figura que los respalda, que los cuida, que es el Gauchito Gil. Entonces son ellos los que empiezan a difundir las rutas en los diferentes lugares, este color rojo que nosotros vemos cada vez que nos vamos, no sé, a Mar del Plata, a Santiago del Estero o a San Pedro, ¿no? Digo, como cada vez que uno ingresa a una ruta hay una marca roja, pero esa marca roja fue antecedida por alguien. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas, por lo general, son también personas que viven en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y ahí, entre ese mensaje que llega desde Corrientes y algo que ha pasado de generaciones anteriores, que es la instalación de grandes comunidades que vienen de las provincias, bueno, cierra una especie de comunión en términos de esto es parte de mi tierra, esto es parte de lo que vivo, y al mismo tiempo es algo que para mí es un fenómeno interesante, que el vínculo con el gauchito no requiere intermediarios, ¿no? Cada uno puede tener una relación con el gaucho Antonio Gil,
que no necesita la intermediación, ni siquiera de una oración, ¿no? Ni siquiera de las palabras, de una fórmula. Cada uno va construyendo un vínculo en el que uno ofrece, pero también tiene que dar, en el que es muy personal. Hay algo de lo personal y algo de lo comunitario que se juega todo el tiempo con Antonio Gil, y es que para mí lo distinto con cualquier otro santo o cualquier otra manifestación masiva y popular. Uno piensa, qué sé yo, en la Virgen de Luján, las grandes caminatas, hay una mediación, hay intermediación institucional. Es esto, por esto, se reza de esta manera, y ahí vamos a este santuario construido por esta institución. Con respecto también a los gauchitos que se ven, están también los santuarios donde aparecen no solamente las imágenes del gauchito, sino de San la Muerte. Exacto. Bueno, San la Muerte es otro, como son... A ver, lo que yo conté es una versión, después hay un montón de versiones, ¿no? Se decía también que el gauchito era devoto de San la Muerte. La historia de San la Muerte, no sé si la conocen, pero es una historia bastante semejante en los términos de la crueldad, ¿no? De quiénes son aquellos que se juegan por los otros. Pero San la Muerte es un hermano de la orden jesuita que cuando empiezan a ser perseguidos y desplazados por el Imperio Español y al mismo tiempo por la Iglesia, algunos resisten y algunos resistieron, ¿no? Como mártires, dejando su vida al servicio de las personas con las que venían construyendo, con las comunidades. Bueno, este San la Muerte se cree que es un hermano jesuita que fue quemado vivo y que después fue persiguiendo a aquellas personas que lo mataron. Entonces el nacimiento de este hermano jesuita, San la Muerte, está vinculado con las comunidades indígenas, pero también con los gauchos, que son aquellos que están siempre en la frontera, ¿no? Entre el criollismo y los pueblos originarios, ¿no? Y ahí hay algo que, como todo sincretismo, se fue mezclando y es también propio de otras zonas, ¿no? De Misiones. Entonces hay algo ahí que se comulga, se dialoga. Puede ser real, puede ser que no. Digo, la gente cree y confía en eso. Yo no soy quien para construir una pedagogía de una única verdad. Eso es lo interesante, ¿no? Cada uno puede armar su propio relato. Tal cual. Hay algunas que se van chocando, otras, ni idea. Che, bueno, te agradecemos la charla, Matías Segretti, estuvimos charlando con él, y lo que sí me gustaría que invites a la audiencia a leer tu libro, cómo conseguirlo, porque aparte, según pude ver en otras entrevistas, te ha sorprendido enormemente la repercusión que tuvo, que fue enorme en tiempos de pandemia. Exacto, sí, es un libro que nace en 2020, creo que 2020 o 2021, no me acuerdo ya, pero sí, y lo que empezó a pasar con ese libro es que también, digo, como que tiene que ver con el alzamiento de esta figura, donde los santos populares también se ponen de moda, ¿viste? Como se construye una imagen medio icónica, medio pop, incluso, uno va a una bermutería en Chacarita y aparece el Gauchito Gil y me saca una selfie con el gaucho, ¿no? Entonces, más allá de lo que representa el gaucho, está un poco de moda, qué sé yo, un gaucho ahí en medio de una birrería. Y la gente que, qué sé yo, piensa que está bien, está bueno y es cool, entonces sacan una foto. Y eso hace que la imagen, que en algún momento era exótica de gauchito, ahora sea como algo que convive con el resto de otros íconos. Y no había como un libro que cuente un poco la historia del gaucho. Yo fui a Mercedes, por supuesto, hice un trabajo de investigación. Y sí, le está yendo muy bien hace mucho tiempo. No es mi último libro, pero ya va por la séptima edición. Se acaba de reimprimir ahora para el verano, así que está disponible. Todavía no llegó a librerías, pero sí a través de la editorial Criolla, que siempre tienen un precio mucho más barato, 30%, 40% más que las librerías, se pueden conseguir. Bien, Grupo Criolla, lo buscan en Instagram como para hacer el pedido directamente. De una, eso. Che, Matías, gracias por esta charla, ¿eh? No, gracias a ustedes y bueno, hoy a pedir, agradecer y también a dar, ¿eh? Así que eso, la gran fiesta grande hoy. Abrazo enorme. Matías Segretti entonces pasó aquí por Punto de Partida, escritor, autor de El Gauchito.